Han pasado de las 9 de la mañana en la República Argentina. Uno abre los diarios y se encuentra con estos títulos. Falleció un hombre de 64 años en la ciudad de Buenos Aires y ya son 3 los muertos por coronavirus. Desde el Ministerio de Salud de la Nación advierten, puede haber casos asintomáticos que no consulten. Crudo mensaje de un neurólogo argentino. Podemos elegir entre ser Taiwán y limitar la epidemia o ser Italia y lamentar muertes. Alberto Fernández, el presidente, prepara el anuncio de la cuarentena total que se podría dictar en las próximas horas. La verdad, estamos con todo este tipo de información, avasallados. La vamos a saludar a la licenciada en psicología Andrea Lizana para justamente abordar todo esto que hoy estamos viviendo los argentinos, los mendocinos, el mundo entero con la pandemia del coronavirus. ¿Cómo te va, Andrea? El gusto de escucharte. Hugo Lombardi te saluda. Buen día. Hola, buenos días, Hugo. Buen día a toda la audiencia y muchas gracias por la comunicación y el espacio para poder hablar sobre esto que nos está afectando a toda la comunidad. ¿Y cómo nos afecta todo esto? Y nos afecta desde lo que yo puedo aportar desde mi lugar, nos afecta en todo en la vida cotidiana, ¿no? En nuestra labor, en nuestras manifestaciones, en nuestros hábitos, principalmente en todos aquellos comportamientos que vamos teniendo en la actividad de la vida comunitaria, ¿no? El horario de trabajo, la forma de trabajar, la forma de reunirnos, las formas de estar en familia. Todo eso va variando y aparte nos afecta en esto que, por ejemplo, lo que vos acabas de leer, ¿no? Nos afecta una noticia porque es una amenaza para nosotros. Escuchar que alguien murió por algo que podemos tener cualquiera nos impacta y nos pone en estado de alerta, generando síntomas emocionales, económicos, sociales y bueno, frente a eso tenemos que prepararnos. ¿Cómo hay que prepararse, Andrea? Mira, en primer lugar, hay una macro preparación, o sea, en lo que se refiere a la comunidad y desde lo individual. Desde la comunidad, esta epidemia lo que tiene de llamativo es que es un llamado a la solidaridad. Entonces no es una epidemia que podamos afrontar solos, sino que tenemos que afrontarlas entre todos. Y eso hace a que nosotros tengamos que rever algunas actitudes, porque no solamente tengo que cuidarme yo, sino también tengo que cuidar al otro. Y tal vez sea un momento para aprender sobre esta realidad, ¿no? Que a veces también es necesario cuidar al otro. Nos debemos preparar de manera práctica, con algunos elementos, que saber escuchar lo que nos dicen que tenemos que hacer, que eso es fundamental. Saber escuchar de fuentes oficiales de aquellas cosas que son necesarias revertir como conductas. Tenemos que cambiar algunas conductas de la vida diaria y eso es muy importante saber hacerlo. Nos piden que nos aislemos y debemos hacerlo. Eso es una forma de prepararnos. Saber que quedarme en casa para evitar trasladar el virus, saber que me tengo que lavar las manos con agua, jabón y alcohol. Elementos tan básicos como eso pueden ayudar a salvar vidas. Debemos prepararnos emocionalmente. El aislamiento nos genera, la sola palabra de escuchar la palabra aislamiento ya nos pone en una condición, ¿no? Ya nos pone en una condición de ansiedad, que qué vamos a hacer con ese tiempo, qué vamos a hacer dentro de nuestra casa, y debemos prepararnos para eso con actividades, con rutinas, con saber si tengo niños, si tengo adultos mayores, qué puedo hacer con ellos, no que no genere la sensación de vacío, sino la sensación de que me levanto en la mañana y tengo una actividad para hacer, me levanto en la tarde, tengo algo para hacer, y poder planificar así nuestro día. Y nos tenemos que preparar también emocionalmente, porque también tenemos que saber qué escuchar y qué no.
los pensamientos negativos nos generan mayor ansiedad y nos generan una situación de vulnerabilidad, dejándonos expuestos a que todo sea vivido como catastrófico. Y la vivencia de lo catastrófico no ayuda a salir del problema. Andrea, esto del aislamiento y que en las próximas horas probablemente lo dé a conocer el presidente, que será obligatorio durante algunos días, ¿cómo se maneja? Porque hay mucha gente que esto le puede provocar depresión, te baja las defensas y ahí sos vulnerable ante un posible contagio. Porque está comprobado científicamente que la depresión te baja, Sí. te baja las defensas. ¿Cómo hay que Sí. actuar ante esto? ¿Cómo manejar estas sensaciones, estos episodios? Mira, lo que más allá de la palabra aislamiento, lo que produce la sensación de depresión o de estos síntomas que vos manifestás tiene que ver con el miedo. Porque atrás de aislarnos lo que está la palabra es el miedo, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que revertir el ¿Y concepto. está En bueno vez tener miedo o no? hay que tener cuidado, no miedo. Hay que revertir la palabra miedo por este concepto que hablamos de solidaridad. Yo no me aíslo para no contagiarme, me aíslo para cuidar al otro, ¿sí? Me aíslo porque estamos haciendo comunitariamente algo para protegernos entre todos. Si yo me aíslo por miedo, voy a tener esta sensación de pánico. Si yo me aíslo porque sé que con esto yo voy a tratar de aportar algo a mi comunidad para evitar un mal mayor, mi sensación es otra, ¿sí? Desde donde yo vivo este aislamiento es donde puedo hacer la diferencia. ¿Que vamos a tener miedo? Claro que sí, ¿quién no lo tiene? Salimos y estamos en cada esquina que uno está o con quien se encuentra, el solo hecho de no poder saludarnos ya nos pone en una condición diferentes, ¿no? Entonces tenemos que tratar de escucharnos, ¿sí? Para saber quién necesita más apoyo, quién en la familia está más vulnerable, a quién hay que tranquilizar más, quién está más ansioso. Hay que conectarnos entre los seres queridos, ¿sí? Y poder facilitar la resolución del problema, porque esto de aislarnos también implica que no podemos hacer ciertas cosas y no podemos resolver ciertas cosas. Entonces, bueno, poder ver cómo acceder y cómo garantizar que los servicios se puedan resolver de alguna manera entre las personas queridas. Debemos ofrecer información e insisto mucho que la información tiene que ser información oficial, porque si no es como que esto nos confunde y nos aporta solamente caos y nos limita al cambio de conducta, porque se genera como dos polos opuestos, ¿no? O creo totalmente en todo lo que dicen o niego la situación. Entonces de pronto vemos gente que relativiza esto que nos están diciendo. Hay que aislarse. Pero de pronto uno ve en la calle, en el bulevar y están la gente caminando. Y vos decís, ¿cómo puede ser que no entienda que hay que aislarse? Esta conducta yo puedo evitarla. ¿Por qué no la evito? Entonces, bueno, esto es porque no estoy bien informado, porque quiero negar la situación, porque no puedo pensar en el otro, ¿sí? Una conducta simple como evitar salir a caminar. ¿A quién no nos gusta salir a caminar? Pero sabemos que esto puede traernos problemas. Hay personas que no pueden dejar de trabajar. Los que trabajamos en salud no podemos dejar de ir a trabajar. Y uno cuando sale a la calle y ve que uno tiene que ir a trabajar y hay gente que está sentada en un café y uno le da un poco de impotencia, ¿no? Hablaba los otros días con un médico cirujano, neurocirujano de acá de Rivadavia, muy conocido, y él me decía, hemos tenido que suspender operaciones graves, importantes, y dice, salí de mi consultorio y vi gente cenando y tomando un café. Dice, me dio una impotencia, ¿no? Es esto, ¿no? Estamos suspendiendo operaciones frente a alguien sentado en un café. Ahí hay una diferencia, ¿no? Tenemos que ser empáticos en esto y bueno, a veces por no estar bien informado y por sobredimensionar o negar la información, no cambiamos las conductas que tenemos que ¿El cambiar. confinamiento afecta a toda la gente por igual?
No, no, porque no tengo, las personas que tienen mayores recursos tendrán mayores elementos para la distracción. Las personas sin recursos, obviamente, que tienen menos posibilidades de buscar formas de distraerse, ¿no? Pasa con las tareas escolares. En los grupos de WhatsApp de mamás se escucha esto, ¿no? Las mamás que están haciendo muchas tareas con los hijos y aquellas mamás que no tienen ni siquiera el teléfono para poder hacerlo. Ahí ya tenemos una diferencia. Andrea, y esto de de estar varios días dentro del hogar, aislados, ¿no puede generar también problemas familiares de que despierten temas o situaciones Sí. que antes no se contemplaban y te enfrenten o con tu señora o con tus hijos o entre el grupo Sí. familiar? Sí. Fíjate que en los preparativos que se hacen para esta vigilancia epidemiológica que siempre se tiene en cuenta, siempre se piensa en todo lo que tiene que ver con vacuna, con los medicamentos, el impacto económico, el impacto social, pero no se piensa en el impacto psicosocial que va a haber después de esto, ¿no? Porque durante y después de esta situación, obviamente que los factores de estrés o los factores que tienen que ver con estar en una situación diferente y bajo presión, tienen sus efectos colaterales. Y no estamos preparados para enfrentar este cambio tan abrupto, ¿no? Va a traer problemas, claro que sí, pero también tenemos que ser esperanzadores y saber que vamos a tener herramientas para poder solucionarlo. Tal vez, como todas las crisis, nos sirven para generar conductas nuevas, ¿no? ¿La gente hoy se preocupa más por el virus o en algunos casos por la falta de trabajo o lo que puede pasar a futuro con el tema laboral? He visto muchas personas muy amargadas por esto de lo laboral, ¿no? Que es lo que aparece como ya está haciendo sus efectos, porque ya a nivel laboral ya está dejando su daño el virus, ¿no? Y la enfermedad, como todavía no está visibilizada, no vemos a nadie que está contagiado ni nada, lo vemos como una amenaza, como algo futuro. Pero lo laboral ya está instalado. Ya acá en Rivadavia uno sale y va al mercado y ve que el señor del mercado ya está preocupado porque su ingreso es menor, el cierre de lugares, tiene sus efectos inmediatos, ¿no? Vos sabés que acá a mí se me plantea un interrogante, como a muchos tal vez de los que nos están escuchando, porque todos pensamos que a partir del 1 de abril vuelve todo a la normalidad, como que seremos el país que éramos hasta hace algunos meses, y eso no está confirmado. Yo no sé si está bueno plantearse un tiempo como que todo volverá a ser igual. No, creo que no. De hecho, me parece que después de esto nada va a volver a ser igual, ¿no? Desde lo personal y desde lo comunitario. Creo que abre preguntas y hace cuestionamientos, ¿no? Y no creo que sea tan cercano como el 1 de abril. Me parece que se va a extender un poco, ¿no? Por lo que escuchaba de los efectos que puede llegar a tener. Me parece que poner un tiempo que es el 1 de abril y a partir de ahí todo va a ser igual, es una forma de negar lo que está sucediendo. No está bueno, eso tampoco hace bien. No hace bien, porque también es negar parte de la realidad. No va a ser así, no vamos a salir igual de esto, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver el humor del ser humano en todo esto? Muchísimo. Yo creo que el humor y el buen humor es un factor que nos puede ayudar en el aislamiento. Frente a cualquier situación de estrés, creo que poder aliviar la tensión familiar con un poco de humor ayuda. Hay personas que a veces se enojan porque dicen, ¿cómo vamos a hacer chiste con esto, no? Y bueno, sí, es verdad. No se puede hacer chiste, pero a veces el humor nos ayuda a alivianar
un poco el malestar. ¿Te puede mejorar el optimismo, el humor? Claro que sí, es una gran medicación para el optimismo. Reírse, creo que nos aporta un poco de todas elevarnos en la vida diaria y vernos desde otro lugar riéndonos, creo que ayuda mucho. ¿Cuál es la parte ¿cuál es la parte más complicada de la cuarentena? ¿Los primeros o los últimos días? Los del medio. Del medio. Los del medio, sí, porque es como que uno al principio como que bueno, va poniendo todo este entusiasmo, la energía, pero después del día 3 o 4, cuando está a la mitad y que no sabe cuánto queda para adelante y lo que ya pasó y que a partir de ahí hay que generar de nuevo conductas, creo que ahí es donde viene lo fuerte, ¿no? Es ahí donde se presenta la tensión y la crisis, porque al principio es bueno, voy a hacer los deberes con mis hijos, qué lindo la casa, ordeno, puedo tener tiempo para dialogar, puedo escribir, puedo leer, pero ya cuando se van acabando los recursos empiezan a aparecer los problemas y ahí es cuando la esposa y el esposo tienen que dormir en piezas separadas. Hay que irse cada uno a una habitación y prohibir temas, planteos y reclamos antiguos. ¿Y se puede llegar a fortalecer también el vínculo familiar? Porque no todo puede ser tan malo, tan feo, digo. Claro, exactamente. ¿Se puede fortalecer por ahí la relación con los hijos o la misma relación familiar? Sí, claro, todo depende cómo uno enfrente y se posicione frente a esto, ¿no? Con apertura, con empatía, con diálogo, con escucha, tener esta predisposición a querer hacer mejor las cosas, creo que todo eso ayuda, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa con las personas que viven solas? Porque acá hablamos de la familia, pero hay gente que vive sola. Yo tengo caso familiar de gente que vive sola, que no tiene a nadie en la casa más de la visita a diario que uno le puede hacer. ¿Y ahí qué pasa? Sí, eso es, ahí tenemos que estar atentos a poder comunicarnos vía teléfono, tratar de, si uno conoce, tratar de poder generar redes que ayuden a esa persona. Si es familiar, bueno, decir, bueno, soy mi sobrino, si es mi hijo, si es mi tío, si es mi padre, por pedir que organizarse familiarmente para que todos estén conectados, ¿no? La conexión frente al aislamiento es lo que va a ayudarnos, estar conectados, ¿no? Aislarse físicamente, pero afectivamente conectados, y efectivamente conectados, con un teléfono, con una llamada, con algo que podamos saber cómo está el otro, ¿no? Eso me parece que también es dentro de la rutina diaria que debemos planificar, tiene que estar incorporado la persona o el familiar o el vecino que está solo, ¿no? Esto es parte de lo solidario que debemos ser. Andrea, vos decías nada volverá a ser igual a futuro. ¿Se puede tomar esto como una experiencia de vida? Sí, yo creo que sí, ¿no? Como una experiencia desde lo individual, desde lo familiar y desde lo social. Yo creo que sobre todo tenemos que ser muy activos desde el lugar que estemos para que socialmente esto sea también una posibilidad de cambiar algunas cosas, ¿no? Creo que la misma situación nos está enseñando a que un virus nos ponga en de esta manera como sociedad, ¿no? Tan vulnerables y tan necesitados del otro, porque yo no solamente necesito mi jabón para mí, sino que también el de al lado necesita el jabón. Es un mensaje fuerte, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que están en etapa de recuperación de algún tipo de adicción? Y hay que, desde salud mental, el profesional que lo esté atendiendo, y sabemos, y por eso a veces nosotros desde salud decimos no podemos dejar de trabajar, porque hay pacientes que no podemos dejar que esto lo atraviesen solos. Sabemos que tenemos que ofrecer
mecanismos, dispositivos nuevos, diferentes para poder llegar al paciente. Desde la Sociedad de Psiquiatría de acá de Mendoza se ha planteado poder seguir a algunos pacientes vía internet, también desde el área de psicología, desde el Centro de Psicólogos también se ha posibilitado esto para ofrecerlo como una herramienta terapéutica nueva entre nosotros, desconocida para los profesionales. Pero sabemos que tenemos que buscar todos los recursos para no dejar al paciente solo. Nos hemos ofrecido, bueno, hemos limitado la atención, pero el teléfono nuestros pacientes saben que lo tenemos. Y hay pacientes que pueden soportar este aislamiento solos y hay otros pacientes que debemos estar muy cercanos y como profesionales muy atentos a eso. No solamente debo pensar en cuidarme yo y decirme, bueno, no atiendo más, sino saber que tenemos una responsabilidad terapéutica. Yo debo cuidar a mis pacientes y debo ofrecerles todos los elementos que yo tenga para poder estar, que ellos se sientan cercanos al profesional de la salud mental. ¿Cómo hay que hablarle a los niños, a los más pequeños? Los niños tienen ellos siempre una energía y una capacidad que nos enseñan ellos a nosotros. En esta ocasión hay que explicarles estas dos cosas que decimos recién, que se tiene que cuidar, que tiene que saber higienizarse y que lo que está haciendo es un bien para los demás. Ellos tienen una gran capacidad de pensar en el otro, así que es muy fácil con los chicos. Lo difícil es poder ayudarlos a entretenerlos y descubrir nuevas formas de diversión, ¿no? Pero a los chicos hay que explicarles con mensajes muy cortitos, muy concretos, claros, sin transmitirles nuestros miedos, sin transmitirles nuestros temores, sin transmitirles nuestra angustia, pero sí transmitirles desde un lugar de seguridad y protección, que él también, el niño, lo puede hacer. Y en esto de los niños, yo quiero, si vos me permitís, Hugo, transmitir algo que desde el lugar de trabajo mío, desde el hospital, que yo trabajo en el programa de atención al maltrato infantil, estamos preocupados por esta situación, porque en las familias en donde hay crisis, las crisis pueden aumentarse. Entonces, como agentes y efectores públicos, tenemos que estar muy atentos a esto. Y pedimos a los vecinos que cualquier situación que yo pueda sentir, escuchar o saber que está sucediendo de una crisis fuerte de violencia intrafamiliar, por favor, no dejen de llamar al 911, no dejen de comunicar al 102, porque también esto es ser solidarios y también tenemos que saber llegar a esas familias que atraviesan alguna crisis, ¿sí? ¿Están atendiendo ustedes en el área de salud mental del hospital o han suspendido? Sí, se ha suspendido algunos tratamientos ambulatorios, pero sí estamos atendiendo. ¿Y se han incrementado, digo, en estos días por allí las visitas, las consultas de la gente? Al principio sí, el día lunes, martes sí se incrementó. Ya después el mismo hospital tomó medidas de seguridad y de protección para que no haya circulación en el hospital y ahí se revirtió la situación. Pero sí sabemos que después de esta situación vamos a tener mayores consultas. ¿Se han planteado por ahí, y lo decías, con esto de las redes sociales, las plataformas virtuales, llevar mensajes de tranquilidad o también interactuar con gente que por ahí lo necesite? Sí, nosotros desde el programa estamos tratando de llegar a las familias avisando que estamos igual trabajando, que estamos atentos y facilitándole nuestros medios de comunicación personales, porque no hay, tenemos un teléfono fijo en el hospital, ¿no? Pero bueno, sabemos que eso no es un recurso que estamos acostumbrados a usar, pero sí por mensaje de WhatsApp estamos tratando de estar cerquita de la familia que hemos estado atendiendo. Andrea, la verdad ha sido un gusto porque es importante tener la mirada desde otros lugares. El otro día charlábamos con un sociólogo, hoy con vos. No todo está orientado a la patología de este virus. Claro. También hay que saber cómo afrontarlo, cómo estar preparado desde el ánimo, el humor y todo lo que uno quiere. Hay que ponerle buena cara, buen humor, y más si en estos días vamos a tener que estar
todos confinados como lo va a anunciar el presidente, y esto recién empieza, es la realidad. Acá no sabemos Exacto, cómo viene el exacto. futuro, esto está empezando. Exacto, exacto, es así, es así. Sí, sí, creo que hay que estar muy atentos a la realidad, pero saber que debemos posicionarnos desde este lugar de esperanza y no desde la crisis, ¿no? No desde de toda la parte de pánico que puede ayudarnos a tener conciencia, pero con una mirada de la realidad consciente, verdadera y con ganas de que lo que pueda hacer para aportar un granito de arena lo pueda hacer, ¿no? Que si desde mi lugar puedo modificar alguna conducta para cuidar al otro, tengamos ese ánimo solidario, no ese ánimo de crisis y de pánico, sino de que cada uno pueda aportar algo para que esto pueda no ser una crisis. Tenemos esa gran posibilidad los seres humanos. Ojalá podamos, cada uno desde el lugarcito que podamos, tener esa fortaleza interior para decir, me cuido y cuido al otro, ¿no? Andrea, que la pases bien, gracias. Bueno, muchas gracias, Hugo. Un abrazo grande y a la disposición de ustedes para lo que necesiten. Bueno, gracias. Andrea Lizana es integrante del equipo de salud mental del Hospital Saporiti y también trabaja a nivel provincial en este tema. 7 minutos han pasado de las 10.